Profe, ¿qué Ahora toma sí. más de lo que es teórico? Porque el TID era bastante práctico, o sea, eran los ejercicios para hacer. Y del TIT, sí, estaba uno que era como un tutorial que le iba mostrando, después había otro que era de 5 hojas, sí que era uno cortito, pero ese sí era más conceptual, seguramente de ahí saco la mayoría. A ver, ahí les digo cuál. Mm, sería... Claro, porque las páginas que habías dado, que yo busqué de ese TID, eran todas actividades para hacer. Sí, pero en el Drive no está subido solamente ese. Si ustedes entran a la carpeta de lo que es bibliografía en el Drive de la materia, no es lo único que está subido, hay 3 archivos. Y yo en una clase, que igual, bueno, les busco la clase donde les fui nombrando las páginas que entraban. Sí, porque había un PDF que era muy largo, pero yo les marqué lo que entraba ahora, digamos, para... En el Drive está la imagen que te dice dónde están las páginas. Claro, el PDF que es largo es el de Rhino Sí, 6 es nivel como 1. el del manual de Rhino, el que es más largo. Nada más que yo de ahí saqué unas partes, que era lo que estábamos viendo ahora. Yo vería la SP1, diseño asistido, y ese, y el manual de Rhino. Bueno, el que Los se otros llama no, porque son manual de SP1, Grasshopper y Grasshopper en sí. sí, los otros todavía no los vamos a usar, ya con eso vamos a empezar ya la semana que viene, pero Bastante los dos. estoy entrando acá. De base sería el que dice SP1, que son poquitas hojas. Sí, que creo que eran 5 páginas nomás. O sea, de ahí es donde voy a sacar la parte de contenido general y de la otra, que fui como tomando fragmentos del... acá está. Fragmentos del manual. Sí, es más que nada para ir chequeando las herramientas, pero la parte más conceptual está en el archivito, en el PDF corto. ¿Sí? ¿Quién estaba ahí? ¿Agustina? Sí. Sí, profe. Sí. Ah, bien. ¿Pero la encontraste? Fíjate en el Drive, ahí estoy abriendo. Mira. Clases. Acá. Están subidos, sí, estos 4 archivos, estos 2 de Gras, que ya los vamos a ver la semana que viene. Este que es el de Rhino, que es el más extenso. De ahí yo saqué un par de hojas específicas. Y este que sí es completo, que son poquitas hojas. Que acá está la parte más de concepto. Este es de herramientas y de operaciones del Rhino, pero este es de la parte conceptual. Claro, sí, había estado viendo lo que era ese Rhino 6 nivel 1 y había estado haciendo las actividades. Pensé que sí solo. Bien. ¿Y este? ¿Este sí lo viste? Claro, yo vi los dos. No, ese no, Bueno, no este lo vi, igual. pero ahí era. Sí, este son esas 5 hojitas. Mirá, y aparte acá. Bueno, después les digo en la clase que está guardado porque hay un PDF donde yo les marco ahí. Creo que fue la clase. A ver si fue esta, la 6 o la 4. Está subida acá. La 6. Sí, acá. Que les voy marcando que entra ese archivito que tiene las 5 hojas de la SP1 y de este, del de Rhino, entran estas partes. Eso sería lo que hay que tener en cuenta para la parte de las preguntas, de la parte de teoría. Sí, ya son casi las 9. Yo quiero probar cómo estamos de tiempo para hacer la parte práctica. ¿Sí? De vuelta, me vengo acá al archivo este. La idea es que ustedes vayan diseñando, creando y vayan chequeando acá
o con el resaltador o pintando, ¿sí? Cuando van utilizando cada herramienta, si utilizan otra, que la marquen también, que la escriban en el lateral. Acá sería a manera general de escribir lo que van haciendo como secuencia. ¿Sí? Yo ahí les daba ejemplo que primero hago el rescalado de la imagen, empezar a delinear el contorno de la figura, a agrupar líneas y después, bueno, ya empezar a aplicar herramientas específicas. ¿Sí? Pero es la idea esa, que vayan nombrando solamente las operaciones a grandes rasgos que van haciendo, porque ya cuando entremos a Rhino vamos a empezar a modelar en base a esa secuencia. ¿Sí? Lo que ustedes están haciendo acá es, tienen un problema a resolver y mediante esa secuencia de diferentes herramientas de operaciones están generando algo que se llama un algoritmo. ¿Sí? Ustedes están siguiendo unos pasos ordenados para llegar a un resultado. Entonces, ese concepto es lo que vamos a seguir utilizando ya para el TP2. Vamos a seguir una línea de trabajo y ya va a empezar a importar mucho cómo o cuál es la secuencia de las herramientas que van utilizando. Por ahora estamos trabajando y venimos trabajando de manera libre ustedes, pero ahora sí es importante que empiecen a chequear qué herramientas usan y en qué orden, ¿sí? Van haciendo cada uno de los pasos. Entonces lo único que pido acá es que ustedes las escriban. Esto no es que va a estar bien o mal, ¿sí? Es su proceso, pero quiero que quede asentado, ¿sí? Qué fue lo que hicieron primero, segundo, ¿sí? En su modelo. Y acá pide, bueno, el tema de organizar por capas, diferenciar dentro del archivito lo que es modelos, ¿sí? O lo que son objetos sólidos, de lo que son curvas o superficies, que lo armen en capas diferentes. ¿Sí? Que le pongan nombre a las capas para ubicar. ¿Sí? Doble clic. Cambien los nombres, así se ubica fácil esto. Modelado un encastre entre las piezas. Se le pide hacer una base sencilla. Yo acá hice con una circunferencia, les doy las medidas. ¿Sí? Y el encastre también algo sencillo para la pieza. No tiene que ser justo así, pero la idea es que ustedes lo creen. Y al final se les pide que le agreguen algún detalle a esta superficie. Por eso les decía que utilicen el C-Plane para ubicarse ahí si quieren dibujar ahí sobre la superficie. Y de ahí extruyen y hacen lo demás. ¿Sí? Yo igual voy a estar acá mientras ustedes van trabajando. Me interesa saber el tiempo, son las 9. Si hagamos de cuenta que tenemos tal cual 1 hora y 20, 1 hora y media para terminarlo, ¿sí? Así que empiecen cuando quieran. Profe, Sí. le hago una consulta respecto a algo que no me quedó muy claro. Sí, Yo ahí ya importé la imagen, sí. esta que nos pasó, y la verdad es que yo no lo termino de entender. ¿Cómo es que yo necesito escalar la imagen Sí, la tenés que tocar. al largo? Si quiere le puedo compartir la pantalla como para que me entienda y no estar A ver, confundiéndome bueno, sí, dale. Profe, Ok. ahí como le vas poniendo los nombres a las capas, contorno sería así dibujada y después pieza cuando ya está destruida y todo así. Sí. Listo, Sí. dale. A ver. Ahí estoy. Sí, yo también no sé si le escale bien a la imagen, porque siempre me queda un poco esa duda. No, la verdad es que yo no entiendo cómo la lógica de escalar de este programa, pero quisiera que me lo explicara. Sí. Yo acá importé la imagen como vino. La traté de ponerlo más así a ojo al origen. Sí. O sea, traté de que ahí sea mi origen. Hice una línea, la acoté yo sumé de esta imagen todos los milímetros de mi Z sería, del alto de la pieza. Estos de acá, claro, bueno, sí, todos los ejes. Claro. Sí, yo lo corté con los 75 de abajo, ¿puede ser así también? O sea, para un cachito, Agustín. Esto acá, todas las imágenes, bueno, las verticales, todas las cotas, Sí. como para saber la altura total, yo necesito escalar. O sea, lo que yo quiero hacer, no sé si a lo mejor me lo estoy figurando bien, es escalar esto de acá, de donde tengo el cursor, Sí. hasta donde termine la orejita. Yo quiero que sea exactamente ahí.
Sé que se puede hacer con snaps y eso, pero no sé cómo es. Bien, ahí lo que tenés que hacer es cuando usás el de escalado 2D que está acá abajo. Fíjate ahí donde comparto la pantalla yo. O escala, bueno, escala 2D. Sí, te tiene que salir también el... Decime. Ah, bien. Desde ahí, ese es el que utilizamos de referencia. Lo primero que te pregunta es, bueno, que le hagas un clic al punto de base, que tu punto de base va a ser justo ahí donde me estabas mostrando, en Perfecto. el borde de abajo. Un punto primero, después me pide el segundo punto, que va a ser, yo voy a mantener apretado el Shift para que me lo haga la línea recta, Ortogonal, bien. ¿sí? Entonces el segundo punto sería la altura del caballo total de la imagen, ¿sí? Como está, más grande o más chica, no importa. ¿Sí? Y si vos ya tenías dibujada la otra línea, que a vos te iba a quedar mucho más grande, me tenía que seguir desplazando hasta la altura del punto de arriba del todo de la línea que dibujaste. Ah, O sea, son 2 puntos para definir marcarle cuál sería el módulo que usás del dibujo, y después de ahí te lo llevas hasta arriba del todo y le haces un clic a la altura de donde termina la línea que es la altura real, digamos, que tendría que tener la pieza. Yo en realidad ahí no lo hice con la altura, lo hice con el 75 dibujé esa línea de 75, la escalé ahí, es más, bueno, lo voy a borrar, lo voy a cargar de vuelta. Sí, yo creo que haya hecho bien esa parte, porque siempre tengo la misma duda. Acá cuando la cargo, le puedo hacer directamente, o sea, acá de por sí no tengo una referencia fija, pero bueno, lo voy a dejar más Sí. a propósito. ¿Sí? Tiene el punto central ahí. Yo si quiero puedo cambiar el punto del pivote. Eso lo vimos, no Sí. me acuerdo si en la última clase o en la otra. Sí, pero tiene... Obviamente, acá hay varias cosas que hacer. Primero que bajarle la opacidad a esto. ¿Sí? Cuando entramos en las propiedades de la imagen, tiene un material aplicado. ¿Sí? La imagen está aplicado sobre un material. Así como estos elementos ya tienen un material, la imagen tiene un material de base con... Digamos, la base es un material con la imagen cargada en el material. Entonces acá en las propiedades, ahí, voy a correr para que se vea, ahí material, el primer botón es las propiedades de la imagen, el segundo es el material que tiene, ahí le bajamos la transparencia. Correcto. Bueno, eso como primera, bueno, después es una cuestión de meterlo en el layer. Si ustedes esto lo tienen en un layer que no quieren y crear un layer nuevo, clic derecho. Y bueno, si lo tenés en español, no sé cómo te dice acá, pero debe ser similar. ¿Sí? Cambiar el objeto a ese layer, ¿sí? Y lo mete ahí. Si está en otro layer, ¿sí? O si por ahí dibujaste algo y querés Sí, como para irlo organizando. esa parte, llevarla a otro layer, siempre es ahí, clic derecho y lo metes al layer que querés. Y acá arriba, bueno, sería, yo por ejemplo, voy a poner el pivote en otro lado. ¿Sí? Toqué acá dentro del Gumball, ¿sí? Esa circunferencia y me dice relocalizar el pivote, la primera opción. Y yo quiero que el pivote está acá, cosa que de ahí lo muevo, hice solamente un clic, enter. Y ya muevo la figura de ahí. Claro. Y bueno, de ahí si ya tengo dibujada la línea, la idea es que me coincida. ¿Sí? La línea con... A ver, voy a dibujar la línea desde acá. Voy a activar ortogonal. Esto tiene que tener 75. Ok, enter. ¿Es necesario hacer eso de recolocar el Gumball o se puede dejar directamente donde estaba? Y después lo escalás nomás. No, lo escalás porque fíjate, si yo le hago clic también lo muevo. Pero es más que nada como para mostrar, para recordarles cómo hacerlo, porque por ahí después tienen que... Yo por ejemplo para ubicar este elemento justo en el centro de esa superficie, reposicioné el Gumball al medio, digamos. O sea, o en algunas partes dibujo una línea y si tengo activo los snap me marca justo el medio, entonces puedo mover el objeto ese justo ahí, claro.
Pero siempre ha tenido activado acá los snaps. En las circunferencias está bueno tener activado el centro para que les reconozca el centro. O cuando se cruzan dos líneas, tener activado intersección. Bueno, y acá la idea sería entonces llevarme esto. En realidad, bueno, el punto era ahí. De ahí, lo voy a poner de vuelta donde iría. Ahí, y bueno, de ahí me lo llevo. Esto ahí. Y ahora voy a hacer el escalado. Yo cuando hago clic ahí estoy tocando la imagen en realidad. Sí, me reconoce la imagen. Primer punto donde empezaría la línea. Donde termina. Y ahí me lo llevo al tamaño real que quiero que tenga. Termino de hacer el último clic para que me quede la escala. Entonces Perfecto. es como que toma primero la referencia de la imagen y después eso te lo agrando, te la achica. ¿Sí? Y bueno, calculo que en la altura va a quedar similar. A ver acá. Sí. O sea, ahora sería una cuestión de moverlo esto. Puede que varíe medio milímetro. Sí, bueno, yo acá en realidad lo moví demasiado, pero puede llegar a variar un poquito con las medidas reales. Porque yo cuando lo estuve armando veía una leve diferencia, sí, pero es leve en realidad. No es tanto, no va a cambiar tanto, está proporcional la imagen. Sí, y en general están todas las medidas. Yo les diría que empiecen por la parte de abajo. Hay una línea que está en el medio, que sería como un eje de simetría. ¿Ven esta parte? Eso es un eje de simetría. O sea que esta curva y esta pueden hacer simetría, toda esta parte. Sí, acá está la herramienta de simetría. Dibujan solamente la mitad o esta curva, seleccionan todo eso y le hacen simetría. Por lo menos hasta esta altura es simétrico, después ya cambia. Sí, pero fíjense que la mayoría de las medidas que están marcadas son en relación a los puntos de toda la circunferencia. ¿Sí? Es como que la referencia siempre son la circunferencia. Empiecen dibujando eso tal vez como para tener una guía. Todas las circunferencias. Hay una herramienta que no nombré que es la de offset. ¿Sí? Que en español no sé cómo les aparece, si desplazar. Desfasar. Desfasar. Sí, que esta la van a usar seguido, sí, porque si yo dibujo mi eje, ese es mi eje, y me dice que hay una línea que está acá me dice que está a 4. ¿Sí? Estoy usando a cada rato el desfasar. ¿Sí? Acá arriba vengo y le escribo la distancia que quiero que tenga, 4. Y le digo para qué lado que quiero que me haga la otra línea que necesito. ¿Sí? O estas mismas, yo primero hago esta línea acá, hago un desfasar a 34, después lo voy cambiando, ¿sí? Es como para guiarse. ¿Sí? Esta línea de acá abajo. ¿Sí? Acá arriba tengo la opción para escribirle cuánto. 34. ¿Sí? Entonces me pregunta después, el último clic es para dónde, para arriba o para abajo. ¿Sí? Y ahí voy dibujando las otras medidas. Después para chequear las medidas tenemos el box edit. Que está también, a ver. Acá. Fíjense en cómo les aparece en español. Para que directamente lo pueden buscar con el código. O sea, escribiendo lo mismo que el extruir y demás. Para no andar buscando lo de acá abajo a cada uno. ¿Sí? Igual está acá, fíjense, donde está simetría. Ahí también está este que nos permite ir cambiando las medidas de todo lo que tengamos seleccionado. Si hay que chequear las Edición medidas. de caja. Edición de caja, bien. Bueno, sería así, es lógico. Tal cual. Por ahí tienen nombres muy diferentes al que está en inglés, pero bueno, en ese caso está bien. ¿Sí? Yo toco cualquier elemento y les va a abrir una Profe, ventanita para así. llevar de referencia justo al medio del plano de dibujo para que quede bien ahí, después entonces poder dibujar. Claro, podés llevar esta imagen.
Bueno, yo si pongo acá resetear el pivote, me lo voy a poner en el medio. Y si lo quiero llevar al centro, lo cambio de acá, ¿sí? De la parte de posición le pongo todo a 0. Ah, dale, gracias. Que me lo lleve ahí de vuelta al medio. Sí, pero este panel de la edición de caja lo pueden dejar ahí abajito. Yo lo dejo como metido ya abajo de las demás opciones. Porque va a ir cambiando a medida que toque cualquier elemento, me va a ir marcando acá, bueno, posición, rotación, las medidas que tiene. Ahí le puse el 0 en posición y no me lo llevó al centro de la grilla. Te lo debe haber llevado. No lo moví. Yo pongo. Capaz que un borde te lo llevó. Te lo llevó. ¿No? Edición de caja, ¿no? Estaba todo en... A ver ahí. No. Entonces, profe, para ver si entendí, primero lo escalamos y después le ponemos líneas de puntos que tiene. Sí, primero lo escalan porque sería la base como para empezar a utilizar, para empezar a dibujar las curvas. Trabajen en la top o sí, en el viewport que quieran, pero la idea es que lo escalen, que coincidan bien las medidas, después empiecen a dibujar. Fíjense que acá parece que es un lío esto. Yo por eso les digo que después empiecen a trabajar con capas y le pueden cambiar los colores a las capas para poder diferenciar qué es una línea de guía, o sea, líneas de referencia, que son todas estas solamente para las medidas. Hagan duplicados, vayan seleccionando partes. ¿Sí? Si ustedes tienen la tecla Alt y cualquier movimiento les va a hacer un duplicado de eso y bueno, después ya sea con curvas o con objetos, ¿no? Con los objetos lo mismo. Cualquier elemento con Alt apretado les hace una copia. Lo que está bueno ir chequeando después es que si modifico algo no se me modifique la copia. ¿Sí? Porque si está el historial activo, que eso pasa también cuando queremos mover algo en Solid, si está vinculado con otros elementos, te restringe el movimiento. Y entonces acá abajo el historial, fíjense que está acá abajo, hay más herramientas, el historial, y borran todo el historial de cualquier objeto que tengan seleccionado. Sí, más que nada eso por cuando empiezan a duplicar objetos, porque siempre queda el objeto inicial como padre y los otros como hijo. Entonces si cambio algo del inicial, me los va a modificar después. ¿Sí? Siempre y cuando esté activado el historial, pero bueno, eso a veces sirve y a veces no es necesario, para que lo sepan nomás. Lo que sería básico es esto: manéjense ordenado con las capas. ¿Sí? Yo dibujé lo que necesitaba, dibujé todas las líneas posibles al principio, después ya fui ordenándolas por capas para que sea más fácil entender la forma. ¿Sí? Y los dejo trabajar. Ahora yo me quedo acá con esto, le dejo la pantalla ahí. Sí, me interesa mucho saber cómo llegamos con el tiempo que tenemos. Así que bueno, métanle nomás, yo me quedo acá escuchando. Y este archivito después lo mandan por la mensajería de vuelta, así con lo que hayan agregado, el archivito de Word.
Claro, sí, sí, todas las intersecciones, porque la idea es que tenga los puntos de donde nacen todos los radios, digamos, de los círculos. Pero no vayan borrando, vayan dejando un registro. Por eso le digo que terminen una etapa, metan toda una capa, cópiense, hagan un duplicado de eso y siguen trabajando al lado. Que les quede el registro, así yo también después en los archivos veo el proceso de todas las líneas. Lo que voy es que no borren las líneas después guía y demás, métanlo en la capa y la apagan. Sí, pero que quede todo el proceso. Superficie. Sí, a mí me quedó, nada más que claro, yo no sabía de cuando le quería dar para el lado me quedaba cualquier cosa. Pero ahí está. Bien. ¿Qué más? Ahí las curvas, habías dicho que las copiamos con los radios, no con un spline, digamos. Con esta parte que las hagan con los arcos directamente. Ah, claro, tomamos con... Claro. Sí, el punto inicial, final y después lo podés regular vos. El arco, digamos, como para que te quede igual.
Ahí. Bueno, Sí, dale, ahora probamos, ahí así, voy. así puedes ver. Profe, porque ya tengo todo, me falta solo una partecita. El pedazo que queda como adentro, digamos, del cuello del caballo, que queda entre la parte que sería de la boca, bueno, y el cuerpo, Sí. lo... Sí, ahí, Ahí esa que tiene dos son curvaturas. dos curvas. ¿Esa es plan? Bueno, ahí, Ahí ¿Cómo, se profe? ve. ahora sí lo veo. Acá Sí, ahora lo veo. son dos curvas, Agustín, ahí. Ah, dale. ¿Y dónde tomaste la referencia? ¿Una le hiciste ahí A y la esta otra? línea del medio, que es una línea de Ah, claro. que Chris ahí. Estamos. Agus, vos tenés entonces ya cerrado esto, el contorno. Sí. Bien, y cuando extruís, O sea, uní todas las partes, todos. Y puse extruir curva plana cerrada. Pero me queda hueca. Me la extruye como una superficie hueca. bien, o sea, cuando tocas extruir, fíjate arriba en las opciones. A ver, voy a hacer, pasa que yo lo tengo en inglés. Ah, ahí está, extrude. El primero, ese. Sí, acá, bueno, cuando le definimos la altura o el espesor, fíjate que esté cerrado, Sí. bueno, que esté como sólido ahí, ¿sí? Después que este valor lo tengas también en no, que es como extruir hacia los dos sentidos. El segundo. A ver, profe. Ese tiene que estar en no. Sí, Este que dice tengo sólido, que esté que en ambos sí. lados. Sí, tengo sólido, dice que sí. Eliminar origen, ¿no? En contorno y definir punto base. Bien. Si te queda igual abierto por cualquier Espera. cuestión, fíjate acá en las opciones, o sea, seleccionalo. Sí, le pongo una capa. Y acá en las opciones de sólidos hay uno que es cerrar caras. Sí. O sea, queda hueco por dentro, pero no importa. Este. ¿Pero te la hace sí, o no? importa. ¿Te la crea o no te la crea? Este, mira. Búscalo el... Ah. Bueno, el contorno hueco lo tengo. A ver, voy a tratar de poner la cara. Profe, me parecen cosas azules por todos lados y no sé por qué. Van guardando, ¿no? Por si acaso, de vez en cuando. Sí. Cosas azules que... Es cuando le doy a fillet, Ah, sí, tenés que hacer que clic no enter sé dos qué. veces, porque ahí te define... Ahí te marca las secciones en cada arista. Que es lo que te decía que vos podés cambiarlas si querés. Pero cuando haces el fillet... No, sí, pero eso aparece en blanco, pero después le doy a enter para que Sí. haga la operación y no. ¿Y se deforma todo? Sí. Profe, ¿te puedo compartir pantalla un segundo? Si no, sacar una foto, mandala por el grupo de WhatsApp también. O sea, si no anda fluido video, ¿A mí me decís, profe? Dale. no, o a Bruno, al que esté. Te comparto un segundo, te quiero mostrar acá que una parte. Sí, Te comparto. ¿Estás viendo el rino ahí? sí.